Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Más voces. Lograr por medio de la comunicación comunitaria una mejor calidad de vida. Orientar los mensajes a las juntas de acción comunal. Más audiencias. Lo más importante, de este periódico es que hay participación de la comunidad. Más medios para la democracia. Un órgano de difusión de la comunidad y para trabajarlo con la comunidad. En DC Radio estamos en medio de los medios. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en medio de los medios. Les habla Vanessa Vivas desde el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y desde su emisora DC Radio. Un saludo con las buenas tardes a Osvaldo Morera, nuestro coordinador general aquí en la emisora, y a nuestro invitado de hoy, Yair Roncancio. Yair, buenas tardes. Yair es representante de Crónicas de Futbolistas Bogotanos. Sí, correcto. Vanessa, muchas gracias. Un saludo cordial. Muchas gracias a ti, y vamos a empezar a abrir este programa antes de profundizar en toda la historia de lo que ha sido Crónicas de Futbolistas Bogotanos, este periódico digital que hace ya más de 7 años se viene dedicando a la difusión del fútbol en las diferentes manifestaciones que tiene el fútbol en un país sobre todo tan futbolero como Colombia. Vamos a empezar abriendo este programa con muy buenas noticias para nuestros medios comunitarios y alternativos, y por eso estamos al aire con Paola Tovar, consejera de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Paola, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia en medio de los medios. Creo que es una iniciativa maravillosa y me alegra mucho compartir con ustedes hoy. Paola, la razón, muchas gracias a usted por atender esta llamada, y la razón por la cual teníamos muchísimas ganas de conversar es aclarar o darle mayor información, acercar mayor información al sector de la comunicación comunitaria sobre dos cosas puntuales. La primera, ¿cuál es el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá con relación al fortalecimiento de los medios comunitarios? Bueno, desde el inicio de la administración, tanto el alcalde Enrique Peñalosa como el director del IDEPAC, Antonio Hernández, han manifestado un claro compromiso con los medios comunitarios alternativos de Bogotá. Es un compromiso que también está en el plan de desarrollo de Bogotá y que respeta los acuerdos que otras administraciones han hecho por los medios comunitarios de comunicación. Es un compromiso de fortalecimiento en varios frentes, no es solamente el tema de pauta como tal, sino también de fortalecimiento como organizaciones sociales que son los medios comunitarios y de fortalecimiento de las capacidades y de las habilidades como medios de comunicación. Es un compromiso de fortalecimiento integral de estos medios comunitarios, pero es un compromiso claro, honesto, transparente y real. Estamos trabajando, como ya los medios comunitarios tienen conocimiento, dado que la semana pasada tuvimos la posibilidad de adelantar la primera socialización del proyecto de caracterización de la comunicación comunitaria, y estamos trabajando en ello junto con Secretaría General de la Alcaldía Mayor y el IDEPAC para llevar a cabo este proyecto. ¿Qué viene después de la ejecución de este proyecto, Paola, desde la Alcaldía Mayor? ¿Cuál es la directriz? Claro que sí, la caracterización es un proceso fundamental en todo este trabajo que se ha hecho durante este tiempo de administración del alcalde Enrique Peñalosa. Esta caracterización, que es un trabajo que está realizando el IDEPAC con EAFIT, nos dará un resultado que es saber cómo estamos, cómo está el tema de la comunicación comunitaria en el distrito, quiénes son los medios, cómo están trabajando, cuál es la capacidad que tienen. Esa caracterización nos permitirá que posterior a este proceso, que se terminará más o menos en diciembre, con miras al próximo año, podamos tener ya la posibilidad de trabajar con procesos de fortalecimiento, como lo decía, no solamente en pautas, sino también en capacitación y en fortalecimiento como organizaciones sociales con estos medios. El anuncio que yo sé que están esperando los medios comunitarios es que desde el próximo año podríamos contratar pauta con ellos a través de un mecanismo que se está estableciendo acá en la Alcaldía Mayor, pero que quedará claro de aquí a diciembre, y que es un compromiso que establecemos desde ahora.
Sí, con relación a ese tema, Paola, la gran preocupación del sector que nos han manifestado es la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Sin embargo, tenemos allí varias claridades que hacer. La primera, que la Ley de Garantías entra en vigencia para el distrito en enero 19 del 2018. En ese sentido, entonces, con relación a lo que nos comenta, pues todavía hay un margen de tiempo de casi un semestre para aclarar cuál va a ser ese mecanismo y quién va, a través de qué tercer actor que va a entrar allí a apoyarnos en ese proceso, se va a hacer toda la contratación de pauta. Claro, por supuesto, la alcaldía y las entidades del distrito cuentan con centrales de medios, que sería el mecanismo con el cual se va a desarrollar la coordinación de estas pautas o de estos incentivos para los medios comunitarios. Entonces, el mecanismo es claro y nosotros lo garantizamos con miras al próximo año. Bueno, estas son muy buenas noticias para la comunicación comunitaria. Es un anuncio que venían esperando desde hace ya un tiempo y que nosotros nos habíamos comprometido como a ir brindando la información posible para la tranquilidad del sector, que por supuesto el sector sigue siendo prioritario como parte de la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Así que, Paola, muchísimas gracias por estas buenas noticias. A los medios comunitarios que sigan de cerca este proceso, que participen activamente, esa es la invitación. Claro que sí, nosotros, como lo decía desde el principio, tenemos un compromiso claro frente a este tema, compromiso de fortalecimiento de las capacidades de los medios alternativos y comunitarios de Bogotá, entendiendo que son organizaciones sociales fundamentales en el ejercicio de la comunicación pública. Ahora bien, todo en el marco del respeto, la transparencia y el ejercicio de la comunicación abierta y ética. Claro que sí, así es. Muchísimas gracias, Paola Tovar, consejera de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Muy buenas tardes y gracias por haber atendido esta entrevista. Vale, muy amables y gracias a ustedes. Un abrazo. Esas eran las noticias con las que queríamos ya iniciar este programa, porque vienen, pues por supuesto que el avance, digamos, del sector de la comunicación comunitaria alternativa nos interesa a todos, y desde el IDEPAC estamos como muy atentos a brindar las herramientas necesarias para que haya buena información en el proceso y que estemos todos como hacia la misma meta, que es la del fortalecimiento de los medios. Pero este programa está como cada 8 días dedicado a las historias que hacen realidad este sector de los medios comunitarios, así que ahora sí, entremos en materia contigo. Empecemos a contarle a la gente cómo fue, de dónde surgió la idea de fundar Crónicas de Futbolistas Bogotanos. Bueno, gracias, Vanessa. El periódico, como tú lo decías, ya cumplió o está por cumplir 8 años y nace de la necesidad que tiene el fútbol aficionado por tener medios de comunicación que se especialicen en ello. Sí, el fútbol profesional tiene, no sé, miles de medios de comunicación, sea prensa escrita, radio, páginas web, pero el fútbol aficionado no, son muy pocos los medios de comunicación. Pero no tanto el fútbol aficionado de élite, como no sé si has escuchado el torneo del Olaya, la Liga de Fútbol de Bogotá, etcétera, sino las escuelas de formación deportiva, ¿sí? Donde nacen los futbolistas que marcan la historia en el fútbol colombiano. Ese es el semillero, ¿sí? Entonces ahí hay cualquier cantidad de historias, hace parte también de esa realidad no contada del país. Claro. Las escuelas de formación deportiva, muchas trabajan con lo que pueden recibir como de los padres de familia que pues están pagando para que sus chicos se estén formando. Claro. La parte económica es muy escasa, entonces hacen un esfuerzo muy grande por trabajar. Pero el deporte aficionado, si lo abrimos un poco, porque pues Crónica no solamente es fútbol aficionado, sino fútbol sala y microfútbol, le ofrece muchísimas cosas a la formación de una persona. O sea, hablamos de los valores. Y esas son cosas que se tienen que contar, ¿sí? Hacerlas, llevarlas a la realidad, porque eso hace parte de la formación del ser humano y eso es muy importante. El deporte está aportando a la formación del ser humano muchísimas cosas. Además, en todas las escalas, porque están los niños que, digamos, como tú bien lo mencionas, en el comienzo de la adolescencia, donde los niños ya, y desde la infancia, donde los niños se empiezan a interesar por un deporte, pues eso transforma la ciudadanía, porque es un niño que le quitamos
a formas de uso del tiempo libre que no son tan sanas. Entonces, si el niño está dedicándose al deporte, pues así tenemos un ciudadano que le va a aportar algo bien bonito y bien interesante a la sociedad como deportista en el futuro. Y luego, a lo largo de su proceso de formación, el deportista sigue siendo y sigue teniendo muchísimo, bueno, digamos no influencia, pero muchísima participación. Y cuando se hacen figuras públicas, pues aún más son grandes influenciadores de la opinión de un país. Así que es trascendental, es muy trascendental la presencia de los deportistas en una sociedad. Sí, lo viví porque en mi época de 15, 16, 17 años, el deporte para mis padres era un cero a la izquierda, ¿no? O sea, ¿para qué futbolista? ¿Para qué ciclista? Si eso no hay como estudiar y ganarse su buen salario. Pues sí, en parte tienen toda la razón. Claro. Pero hoy día se está demostrando que el deporte es esencial para la sociedad. O sea, ya entró a ser parte de nuestra sociedad el ser futbolista profesional, ciclista profesional, porque ellos también ganan un buen salario. Pero no solamente eso. Yo creo que Nairo es un ejemplo de lo que es ser persona, ser inteligente, ser educado, etc. Como él, hay muchos ejemplos que tiene nuestra sociedad deportiva. Obviamente también hay deportistas que son lo opuesto. Pero ellos están aportando una cantidad de ideas sanas, claras y tan constructivas a la sociedad que qué bueno que en un futuro, como tú lo dices, toda nuestra sociedad pasara por ese proceso deportivo para que su formación como ser humano se construyera con todos los valores que un deportista, como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo, los formara, y creo que tendríamos una sociedad increíblemente positiva y sana. Claro. Y ejemplar, ¿no? Además también el cuidado del cuerpo, ¿no? Porque el cuidado del cuerpo también pasa por un concepto muy importante que parece nuevo, pero que quizás las abuelas nos han hablado de eso todo el tiempo, y es el autocuidado. Es decir, comprender que cuando yo aprendo a cuidar mi cuerpo y practico un deporte o tengo una disciplina de ejercicio, pues aprendo a cuidar el templo en el que habita lo que yo soy como persona, y cuando aprendo a cuidarme a mí, aprendo a cuidar a otros. Bueno, yo divido mi trabajo en 7 partes, como los clubes, los técnicos, los jugadores, los árbitros, etcétera. Y una de mis entrevistas es con los padres de familia. Claro. La pregunta que le hago a ellos, esencial, es ¿de qué les sirve a sus hijos la práctica del fútbol, en este caso? Y se lo pregunto desde los 3 enfoques: la parte espiritual, la parte física y la parte mental, intelectual. ¿Cómo influye el deporte en los estudios? ¿El rendimiento económico ha subido? ¿En la parte física hay algún cambio? O sea, ¿le está ayudando en su formación? Sí. Recordemos que son niños que en todas las etapas de la infancia y la preadolescencia. Y en la parte espiritual, ¿sí? O sea, saberse comportar en un equipo, en el trabajo del equipo. Muchos padres me dicen, mi hijo o mis hijos o mi hija han cambiado. Antes eran muy agresivos. Con la práctica, desde que entraron a jugar fútbol, con la práctica, los entrenamientos, las charlas, etcétera, y con todas las responsabilidades que tienen que cumplir dentro y fuera del campo de juego, esa agresividad ha ido bajando. Claro. Entonces ahí se ven, o ahí se puede percibir la influencia del deporte. Otro gran aspecto a resaltar de los beneficios de la práctica de un deporte, y en este caso de las escuelas deportivas que trabajan para que nuestros niños practiquen un deporte, es el trabajo en equipo, ¿no? Aprender a trabajar en equipo también, sobre todo en el fútbol, en donde, bueno, en todos los equipos, en todos los deportes de equipo, donde cada jugador tiene que estar sincronizado con su compañero y atento a lo que está haciendo su compañero para poder lograr un beneficio común para el equipo, y así aprendemos también a tejer formas de trabajo en sociedad. Y eso se nota o se percibe en todas las capas de la sociedad. Claro. Antes nosotros no éramos protagonistas de los Olímpicos. Uno que otro deportista, pero no clasificando las 3 medallas. Cuando el gobierno nacional entendió que el deporte es una vía importante para nuestra sociedad, para la estructura del ser humano, y es en el aporte a la sociedad, y comenzó a hacer la inversión, los resultados se comenzaron a ver. Sí. ¿Sí? Entonces ya comenzamos no solamente a aspirar a la de plata, a la de bronce, a la plata, sino que ahora prácticamente hay muchos deportes en los cuales somos fortaleza, donde se ha visto la inversión, como el patinaje, el boxeo, el levantamiento de pesas. Ahora se aspira a la medalla de oro.
y ya no podemos pensar en menos. Ahora ya es un fracaso. Se piensa así. Pero ese es el resultado de eso, de trabajar en equipo, de entender que no solamente es la parte privada la que tiene que pensar, ¿sí? y aplicar, sino está el Estado como tal, la parte privada, pero también el núcleo familiar. Si papá y mamá no entienden que la importancia del deporte y las consecuencias que este va a tener en el futuro ciudadano, pues tampoco la inversión que está haciendo el Estado pues va a tener no va a aplicar, no va a tener un resultado positivo. Esta fue una semana muy importante para el deporte colombiano, ¿no? La semana pasada tuvimos, el rompimiento de este récord de apnea, que dio noticia alrededor del mundo. Ayer, perdón, me excuso porque no tengo a la mano el nombre de la deportista, pero fue un récord fundamental. Ayer, Rigoberto Urán de nuevo en el podio, celebrando su triunfo en esta etapa del Tour. Y ayer también veía que ganamos una medalla de oro en judo femenino en un campeonato internacional. Y así vemos todos los días de deportistas destacados, como tú lo mencionas, en equipos de fútbol en todo el mundo, en todas las ligas son apetecidos los deportistas colombianos. Pero retomemos un poquito sobre el trabajo de Crónicas de Futbolistas Colombianos, el inicio, esto que nos comentabas al comienzo, porque uno conoce a los deportistas cuando ya ellos llegan a de pronto jugar en un club o en un club o en la Selección Colombia, que uno ya pues los conoce, pero cada deportista tiene una historia detrás de sí que generalmente proviene de una escuela de formación que le inspiró a ser deportista cuando era niño. ¿Cómo es la situación de las escuelas de fútbol en Bogotá? Primero te respondo con lo siguiente: Maradona, el Pío Valderrama, Wellington Ortiz, todos ellos siempre tuvieron un ejemplo a seguir. Cada quien tuvo su ídolo en su momento, entonces ellos querían ser como ellos. Y gracias a las escuelas deportivas, muchas veces por la influencia de los padres, que también eran fans, seguidores, amaban el fútbol, ayudaron a que sus hijos lograran cumplir con esa meta. Entonces esa es la importancia de los ídolos que tú estabas nombrando hace unos instantes, con sus buenas presentaciones y con sus logros como los ciclistas, como los nadadores, etc. Entonces el trabajo que hoy día se están haciendo en las escuelas de formación deportiva no solamente consiste en trabajar al niño para que aprenda cómo se debe hacer deporte, cómo se debe cumplir con una función dentro de un equipo, etcétera, sino también se le está aportando en la integralidad. Muchos clubes le apuntan a formar personas. Antes que deportistas es la personas integrales, que puedan colaborar en su casa como buenos hijos, que rindan en la educación, en la parte escolar, pero también que rindan como deportistas. Y los tres unidos están formando a un buen ciudadano. En la gran mayoría, obviamente habrán clubes, escuelas de formación deportiva que se especializan en los resultados, en querer vender jugadores, etc. Eso de vender jugadores ayuda mucho a las escuelas de formación deportiva, porque aquí hay aparece la parte económica, ¿no? Claro. La gran mayoría de las escuelas se fundamentan en la mensualidad de lo que pueden los papás entregar. Hay otros clubes muy pequeñitos que pues dependen de las fundaciones, del distrito, etcétera, u otros recursos, porque pues le están llegando a personas, a padres de familia o a familias de muy escasos recursos. Es muy positivo. La noticia este año con la Liga de Fútbol de Bogotá fue que pues arrancaban con 1000 equipos. Entonces eso significa que pues en la parte de escuelas de formación deportiva, que son la mayoría que conforman la Liga de Bogotá, pues vienen creciendo. Hay un fortalecimiento económico. Y yo pienso que esa raíz de lo que veníamos hablando hace unos segunditos, esos buenos ejemplos como Atlético Nacional, como los éxitos de Independiente Santa Fe, que vienen impactando en la sociedad, y eso inspira a muchos padres de familia, jóvenes, en su gran mayoría, y quieren que sus hijos, que pronto no tendrán el talento, pero que al menos tengan ese proceso, ¿sí? Crónicas de Futbolistas Bogotanos hace el seguimiento, visibiliza, le da una voz a las escuelas de fútbol aficionado a lo largo de las 20 localidades de Bogotá. Más o menos, ¿de cuántas escuelas estamos hablando? Bueno, no tengo la cifra, pero hasta donde son más de 300 escuelas. Más o menos 300. Activas, que hacen presencia en la Liga de Fútbol de Bogotá.
Es más o menos lo que yo conozco de los clubes que formalmente están con el instituto. Que yo maneje la mayoría de lo más importantes, ¿sí? Pues no me has preguntado, pero trabajo solo, entonces tengo que regular el tiempo con ellos porque son muchísimos los clubes. Muchos son legales, muchísimos también son ilegales, o sea, no están todavía registrados. Como informales. Informales, y que trabajan con 60, 70 niños, pero están haciendo un buen trabajo. Habrán algunos que se están aprovechando de eso, y pues tú sabes que desafortunadamente estamos en una sociedad democrática y mucha gente pues hace lo que quiere y engaña a muchos padres de familia usando las imágenes de otros clubes para poder sacar un beneficio económico. Ah, ok, es decir, ahí la recomendación para los padres de familia es documentarse muy bien sobre cómo está constituida la escuela, más allá, digamos, del registro de la personería jurídica, etcétera, que lleven a cabo un trabajo serio con los niños y que sean responsables en cómo se desarrolla la escuela. Sí, abundan. Ellos, cuando llega un club internacional, por ejemplo, no sé, Chacarita, Junior, Boca Junior, River Plate, hay mucha gente que asume los nombres de esos equipos y venden en las localidades más importantes de Bogotá su imagen, pero no son equipos reconocidos, no son filiales, y aprovechándose de los incautos. Claro, así que bueno, la invitación ahí con los padres de familia es primero documentarse, quizás recurrir a crónicas de fútbol de futbolistas bogotanos para encontrar documentación acerca de la procedencia de la escuela, la tradición que tiene. ¿Cómo está dividido el periódico? ¿Cómo se le presenta al lector? Sí, primero nosotros cubrimos lo que es el fútbol aficionado, el fútbol de salón y el fútbol sala. El fútbol aficionado está dividido en fútbol semiprofesional, fútbol recreativo, fútbol universitario, fútbol escolar, e igual pues con fútbol sala y el microfútbol o fútbol de salón. También cubrimos lo que es el fútbol femenino, importantísimo porque pues es un espacio que viene fortaleciéndose. El fútbol sala, el fútbol de veteranos también, el fútbol infantil, el fútbol juvenil, todo eso. También tenemos un espacio para la opinión. Y bueno, estos serían todos los aspectos que tiene el periódico. Está en constante actualización el periódico. ¿Cómo le recomiendas a la gente que se interese en visitar la página? ¿Que cada cuánto, todo el tiempo, o emiten ustedes boletines, o cómo hacen para estar en contacto con la audiencia de crónicas de futbolistas bogotanos? Todos los días se actualiza la página. Nos apoyamos en las redes sociales, en Facebook, y ahí estamos colocando las principales noticias, sobre todo las que yo elaboro, ¿sí? O sea, mi trabajo se está plasmando en esas redes sociales, que es muy importante porque hoy día, por ejemplo, Facebook se ha convertido en una herramienta fundamental para los medios de comunicación porque todo el mundo está ahí, igual que Twitter. Y ahora pues esta otra red social... Instagram. También. Entonces es una gran herramienta. Y ahí pues es como abrir un negocio. Sí, en una parte comercial. Tú abres la puerta de tu negocio y todo el mundo llega, pregunta, claro, interroga. Tienes que abrirlo a diario. Entonces eso a diario ya estamos muy pendientes. Recordémosle a la gente la página web, las redes sociales de Crónicas de Futbolistas Bogotanos y los datos de contacto para que quienes quieren obtener más información sobre este hermoso sector del fútbol aficionado, las escuelas, el fútbol de salón, pues se contacte con ustedes. Crónicas de Futbolistas Bogotanos.com es la web con el mismo nombre en las redes sociales. Nos pueden ubicar en el número de celular 312-315-8493, 312-315-8493, estamos las 24 horas pendientes. ¿Cuáles son los retos, ya para cerrar esta entrevista, cuáles son los retos que tiene o los sueños a futuro de este proyecto Crónicas de Futbolistas Bogotanos? Ser un medio de comunicación masivo, ser periódico físico, que cualquier aficionado lo pueda encontrar en los puntos más importantes donde se congrega el fútbol en Bogotá, las ligas, los clubes que organizan torneos, los kioscos. Esa es la meta, ese es el punto. Porque es que esto es un periódico alternativo, porque como te decía anteriormente, los medios de comunicación masivos nos venden son cifras, el protagonismo del fútbol profesional y etcétera, pero aquí es todo lo contrario, las bases, la esencia del fútbol como tal. Entonces, el semillero, como decías al comienzo. El semillero. Entonces, esa es la meta, hacer un periódico masivo, bonito, bien diagramado, bien hecho.
está bien bonita esa meta además porque la tendencia es al revés, ¿no? Algunos medios masivos están pasando a la era digital, pues como a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, pero qué bonito que tener la conciencia del público objetivo y saber decir, bueno, yo en realidad está bien que esté en lo digital y me voy a seguir fortaleciendo en lo digital, pero en realidad sí quiero impactar en este público comunitario que quizá le queda mejor acceder al periódico en físico, en las canchas, en las escuelas y llegar a ellos, pues más bien yo me voy al impreso, así que es una excelente lectura pues de la audiencia, ¿no? Son dos cosas, el periódico en papel y el libro siguen vigentes y serán Totalmente. vigentes. Lo que pasa es que hay que proponer cosas nuevas, temas diferentes que capten la atención del lector. En este caso, qué bonito leer una crónica o un reportaje de un hijo, de un primo, de un sobrino, de un nieto. Eso vende. Claro. ¿Sí? Sin el ánimo de ser amarillista, pero eso vende. Desde un punto sano, sí. Eso vende. Entonces hay que captar. Y también hay que seguir impulsando la lectura. ¿Sí? El periódico durante muchísimos años fue fuente de lectura para los ciudadanos, y de igual manera el libro, y hay que mantenerlo y hay que impulsarlo. Claro que sí. Bueno, felicitaciones por ese proyecto, Jair Roncancio, nuestro invitado de hoy de Crónicas de Futbolistas Bogotanos. Recordemos la página web www.cronicasdefutbolistasbogotanos.com. Allí pueden encontrar las noticias de todo el sector del fútbol aficionado en Bogotá. Van a encontrar allí fútbol de salón, van a encontrar fútbol femenino, la información sobre las escuelas de fútbol, en dónde matricular a los niños y a las niñas, para que se dediquen, aprovechen su tiempo libre de la manera más sana, que es por medio del deporte. Así que felicitaciones por este hermoso proyecto. Esta es tu casa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta historia. A ti, Vanessa, muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos hoy en medio de los medios, ya saben, con estas buenas noticias sobre cómo sigue el compromiso de la Alcaldía Mayor en relación al fortalecimiento de la comunicación comunitaria, sobre estas claridades que nos hacía Paola Tovar, consejera de comunicaciones de la Alcaldía Mayor, y por supuesto con nuestro invitado de hoy. Ya saben que el podcast de este programa también se los hacemos llegar a través del boletín En Medio de los Medios, que regularmente circula los viernes al final de la tarde. Nos volvemos a escuchar en una emisión de En Medio de los Medios el próximo lunes a las 2:30. Chao, gracias. Más voces. Lograr por medio de la comunicación comunitaria una mejor calidad de vida. Orientar los mensajes a las juntas de acción comunal. Más audiencias. Y lo más importante, digamos, este periódico es que hay participación de la comunidad. Más medios para la democracia. Un órgano de difusión de la comunidad y para trabajarlo con la comunidad. En DC Radio estamos en medio de los medios.